Hola mis amigos de Canal Ingelanza, espero que todos se encuentren muy bien este día. Continuamos con el tema de los temporizadores. En el video anterior vimos el temporizador con retardo a la conexión. Hoy vamos a ver otro temporizador, que es el temporizador con retardo a la desconexión. Pero, ¿qué es un temporizador? Un temporizador es un dispositivo que se utiliza para controlar la conexión o desconexión de un circuito, todo dependiendo del tipo que sea. Pueden ser neumáticos, eléctricos, hidráulicos, mecánicos, etc. Hoy vamos a ver el temporizador con retardo a la desconexión. Este temporizador es utilizado para el encendido y apagado de lámparas en escaleras. Ese es uno de sus usos en escaleras, pero también se utiliza en otro tipo de circuitos eléctricos, llamado también temporizador de escalera. El funcionamiento del temporizador es similar al funcionamiento de los contactores. Ambos cuentan con una bobina y contactos auxiliares donde hay uno que es normalmente abierto y uno que es normalmente cerrado. Cuando estudiemos los contactores, vamos a ver que tienen las mismas partes, la bobina y contactos auxiliares. Veremos su forma de funcionamiento en un circuito eléctrico. Miremos este diagrama donde tenemos la bobina de KT1 y tenemos los contactos de KT1. Le llamamos KT1 porque es la bobina del temporizador. Cuando miremos los contactores, ahí vamos a utilizar el KM, que es la bobina del motor. Pero en este estamos viendo su forma y ya la vamos a estudiar. Vamos a estudiarlo viendo un funcionamiento de un circuito eléctrico. Vamos a armar el circuito eléctrico. Vamos primero a extender las líneas de alimentación. Vamos a tener la línea de alimentación en la fase y el neutro. Vamos a tirar una fase y un neutro porque vamos a ver este tipo de temporizador encendiendo y apagando lámparas. Este se utiliza también cuando queremos trabajar también con motores para controlar su encendido y su apagado y su cambio de giro. Cuando vamos a cambiar de giro un motor, debemos esperar un tiempo y por eso se utiliza también este tipo de temporizadores con retardo a la desconexión. Ya una vez extendidas las líneas, el fase y el neutro, vamos a colocar los dispositivos de protección, un magnetotérmico. El magnetotérmico, que es el dispositivo de protección. Ahí vamos a llegar. Este dispositivo también lo vamos a estudiar en un video próximo. Vamos a estudiar cómo funciona, cómo protege al sistema. Vamos también a energizar la bobina del temporizador. Para eso vamos a instalar un interruptor. Vamos a hacer una prueba con el interruptor y también vamos a hacer una prueba con un pulsador. Y salimos de la fase y vamos a alimentar desde el magneto térmico hasta el interruptor. Y ya una vez que hemos tirado la línea desde el magnetotérmico hasta el interruptor, vamos a tirar la línea hasta el A1 de la bobina del temporizador. Ya una vez que tenemos tirado esa línea desde el magnetotérmico al interruptor y del interruptor a la A1 del temporizador, debemos extender la línea neutra hasta el A2 de la bobina. Extendamos entonces
en la línea neutra que viene desde el magneto térmico hasta el A2. ¿Para qué hacemos esto? Porque si nosotros cerramos el interruptor, vamos a energizar la bobina. Ya le estaríamos introduciendo la tensión que la bobina necesita. Debemos de estar seguros de qué voltaje es la bobina. Antes de hacer este tipo de instalación, saber de qué voltaje es la bobina del temporizador. Porque existen bobinas de corriente alterna y existen bobinas de corriente directa y de diferentes voltajes. Entonces tenemos que saber qué tipo de voltaje es la bobina para poder energizarla. Otro paso que vamos a seguir para armar nuestro circuito eléctrico, vamos a energizar la entrada de los contactos auxiliares del temporizador. En este circuito vamos a ponerle la línea, la fase directamente a las entradas de los contactos auxiliares, el normalmente abierto y el normalmente cerrado, con el que cuenta los temporizadores. Vamos con otro paso. Ya una vez extendida esa línea que alimenta los contactos auxiliares, vamos a instalar una lámpara para cada una de las salidas de los contactos auxiliares para poder comprobar su funcionamiento. Instalemos estas lámparas y vamos a extender la línea desde la salida de los contactos auxiliares hasta la entrada de las lámparas, la fase de las lámparas, la fase que va a alimentar las lámparas. También, como la lámpara necesita el neutro, vamos a extender la línea neutra que va a llegar directamente hasta las lámparas. Observemos entonces que para poder darle voltaje a las lámparas, pasamos por los contactos auxiliares y llegamos a la lámpara con la fase. El neutro viene directamente desde nuestro magneto térmico hasta la lámpara. Una vez que tenemos eso, vamos entonces, y el tiempo que queremos de retardo, después de que desenergicemos la bobina, lo vamos a programar en los potenciómetros de los temporizadores. En este gráfico podemos ver que cuando la bobina es energizada, pero antes de que continuemos con eso, siempre tenemos que establecer nuestro tiempo de retardo que queremos nosotros. Lo vamos a establecer en el temporizador a través del potenciómetro que está para eso. Entonces vámonos, en el gráfico podemos ver que cuando la bobina es energizada, los contactos auxiliares cambian de posición inmediatamente. Miremos entonces, cuando suministramos energía o voltaje a la bobina, los contactos auxiliares cierran o cambian de posición inmediatamente y van a permanecer así mientras la bobina esté energizada. Miremos que mientras se mantiene energizada la bobina, los contactos auxiliares no cambian de posición. Pero cuando la bobina se le quita la energía, en este punto, cuando a la bobina se le quita la energía, en ese momento comienza a contar el tiempo que hemos establecido de retardo a la desconexión. Miremos entonces, cuando le quitamos la energía a la bobina, desde ese momento comienza a contar el tiempo de retardo que nosotros hemos establecido a través del potenciómetro en el temporizador. Cuando
expira este tiempo que hemos nosotros establecido en el temporizador, cuando expire ese tiempo, los contactos auxiliares, miremos en el diagrama, cuando expira este tiempo, los contactos auxiliares retornan a su posición original. Es aquí cuando se apagan las lámparas que nosotros hemos colocado cuando utilizamos un temporizador con retardo a la desconexión para encender y apagar las lámparas. Cuando expira el tiempo es cuando los contactos auxiliares retornan a su posición original. Para este ejemplo, vamos a programar 2 minutos de retardo en nuestro temporizador. Lo vamos a establecer en nuestro temporizador 2 minutos de retardo. O sea, después de que le quitemos la energía a la bobina, las lámparas van a seguir encendidas 2 minutos. Esto también nos dice que los contactos auxiliares van a seguir en la misma posición por 2 minutos. Cuando terminen esos 2 minutos, ellos van a cambiar de posición y van a volver a la posición original. Entonces programaremos 2 minutos de retardo en nuestro temporizador y observaremos el movimiento de los contactos auxiliares, cómo encienden y apagan las lámparas. Primero, después de programado el tiempo, vamos a cerrar el interruptor. Lo vamos a poner en on. Miremos, nuestro interruptor está abierto. Entonces lo vamos a poner en on. Está en off y lo vamos a poner en on. Cerremos el interruptor de este circuito. Vimos que inmediatamente cambiaron de posición los contactos auxiliares. Se cumple lo que vimos antes, que cuando se energiza la bobina, los contactos auxiliares cambian de posición inmediatamente. Vamos a mantener cerrado el interruptor y luego lo pondremos en off. Los contactos auxiliares van a seguir con ese cambio que tuvieron cuando energizamos la bobina. Van a seguir en esa posición. Pongamos en off, apaguemos el interruptor. De aquí comienza a contar el tiempo de retardo. Terminó el tiempo de retardo, vimos cómo volvieron los contactos auxiliares a su posición original. Este fue el funcionamiento con un interruptor. Vimos entonces que cambiaron de posición. Cuando quitamos la energía a la bobina, pasaron los 2 minutos del tiempo de retardo y los contactos auxiliares cambiaron de posición. Este es el interruptor con retardo a la desconexión. Pero vamos a hacer otra prueba. Vamos a cambiar ese interruptor y vamos a poner un pulsador normalmente abierto. El resto del circuito va a quedar igual. Solo vamos a cambiar el interruptor por un pulsador. Cambiémoslo. Entonces, con el pulsador, lo que se logra es que cuando damos un pulso a la bobina, pero primero miremos el diagrama. Este es el diagrama ya con un pulsador. Vemos la diferencia entre el diagrama cuando se aplica con un pulsador la energía a la bobina
y con un interruptor. Entonces, dijimos que con el pulsador lo que se logra es que cuando le damos un pulso a la bobina, los contactos auxiliares inmediatamente cambian de posición, igual como con el interruptor, pero inmediatamente comienza a contar el tiempo de retardo. Aquí no hay tiempo. El tiempo que se le dio a que el interruptor estuviera en on, aquí ya no existe. Aquí, inmediatamente, desde que se le da un pulso a la bobina, inmediatamente comienza a contar el tiempo de retardo. Después de que expira este tiempo de retardo, los contactos vuelven a su posición original. Miremos la diferencia entre los dos. Entonces, con el pulsador solo le damos el pulso y de ahí inmediatamente los contactos cambian de posición, pero el tiempo de retardo comienza a contar en ese mismo instante. Después de que expira el tiempo de retardo, los contactos vuelven a su posición original. Como ya hemos programado 2 minutos de retardo, no necesitamos pulsar el pulsador, porque ya el temporizador inmediatamente apaga las lámparas, porque sus contactos auxiliares han cambiado de posición. Solo tenemos que pulsar una vez el pulsador. Vamos a hacer entonces esta prueba. Pulsemos el pulsador. Vamos a darle un pulso a la bobina. Vimos que inmediatamente cambiaron de posición los contactos auxiliares. De aquí comienza a contar el tiempo de retardo de los 2 minutos. Una vez que terminan esos 2 minutos de retardo, los contactos auxiliares volverán a su posición original. Ya terminó el tiempo de retardo, cambiaron de posición los contactos auxiliares, vimos cómo se apagaron las lámparas y otra se encendió. Ya podemos ver la diferencia entre un interruptor y un pulsador para alimentar la bobina de un temporizador con retardo a la desconexión. Existe una diferencia muy marcada entre utilizar un interruptor y un pulsador. Si le ha gustado este video, espero tenerlo conmigo para los próximos videos, donde ya vamos a estar aplicando este temporizador con retardo a la desconexión para encender y apagar lámparas en escaleras o en gradas. Si le ha gustado, compártalo, suscríbase a nuestro canal. Por hoy, muchas gracias y hasta luego.